Es una pena, pero es una realidad como una organización que se había caracterizado por defender los derechos humanos de las personas injustamente perseguidas por cualquier razón, como Amnistía Internacional, se ha convertido en una payasada, en un ridículo y en una institución que carece absolutamente de credibilidad y que, por supuesto, de parte de los católicos no debería recibir nunca un miserable centavo. Amnistía Internacional, ¿no?, conocido por su nombre en inglés Amnesty International, fue una organización que fue fundada en Inglaterra y fue fundada por un devoto católico. Recuerden ustedes que los católicos no solamente son una minoría en Inglaterra, sino que en general son mal vistos, y más todavía en la época en que se fundó Amnesty International por este católico. Y ¿cuál era la preocupación de este católico? Es ver que a pesar de el fin de la Segunda Guerra Mundial y el supuesto desarrollo de la ONU, de una institución internacional que debía, mediar entre las distintas naciones, existía una verdadera maquinaria de opresión y de violación de los derechos de personas simplemente por lo que pensaban. El envío a los gulags, a las prisiones soviéticas de disidentes, las persecuciones religiosas de cristianos en países musulmanes, de musulmanes en países hindúes, de mayoría hindú o budista, etc. Es decir, los perseguidos políticos durante la época de las dictaduras militares en América Latina, en Cuba. Es decir, creó una organización que no tenía ningún tipo de sesgo político. Cualquier persona que era perseguida por sus creencias, ya sea políticas, filosóficas o religiosas, en cualquier lugar y en cualquier parte del mundo, se convertía en un preso de conciencia e inmediatamente en alguien que Amnistía Internacional comenzaba a promover internacionalmente, ejerciendo presión en los países más poderosos para que ellos a su vez intercedieran por estas personas. Y gracias a esta visión, que como ven ustedes, se basa fundamentalmente en el principio de la caridad cristiana. Toda persona, no importa que piense distinto de mí o que piense en contra de mí, para nosotros los católicos es una persona que tiene derechos y que no puede ser penalizada físicamente, no puede ser alejada de su familia, no puede ser destruida humanamente simplemente porque piensa de una determinada manera. Y el éxito de Amnistía Internacional de lograr la liberación, a veces triste, ¿no?, porque era liberación con exilio, alejamiento, pero por lo menos la recuperación de libertad de personas bajo regímenes de dictaduras militares derechistas, de gobiernos islámicos anticristianos, o gobiernos en la India, la persecución de musulmanes. Es decir, cualquier tipo de persecución política, religiosa, Amnistía Internacional, especialmente bajo el liderazgo de este fundador católico, logró un increíble número de liberación de personas perseguidas, ¿no? Pero algunos años después del fallecimiento del fundador, Amnistía Internacional tomó una decisión catastrófica y destructiva. El año 2020, ya muerto el fundador católico, Amnistía Internacional decidió que iba a convertir el aborto en un derecho internacional y que, así como iba a combatir todas las personas que abusaban de la libertad de conciencia y creaban prisioneros de conciencia, iba a comenzar a perseguir los estados y los gobiernos del mundo, no importa cuán democráticos fueran, como gobiernos violadores de los derechos humanos si es que no legalizaban absolutamente, ciegamente, sin límites, el aborto.
Y ahí es donde básicamente Amnistía Internacional comienza a irse para abajo. Amnistía Internacional, por ejemplo, trabajaba muy cerca en coordinación con la representación ante las Naciones Unidas, ¿no? O ante organismos internacionales. Recibía muchas donaciones de católicos, organizaciones católicas alrededor del mundo, especialmente en Europa, alentaban a que los católicos donaran a Amnistía Internacional. Todo eso se acabó. Y no solo se acabó, sino que una vez que aceptó el aborto, Amnistía Internacional entró en el agujero de ratas de toda la ideología de género. El ejemplo máximo de esta total distorsión, donde los presos de conciencia por razones políticas o religiosas pasaron a tercer plano, no segundo plano, tercer plano. Toda la mayoría de los recursos se concentraron en campañas para promover el aborto y para promover la ideología de género. Llegó a su punto extremo en julio de este año 2026, o sea, hace poco, cuando la oficina de Amnistía Internacional del Reino Unido publicó un informe de los grandes violadores de los derechos humanos en el Reino Unido. Ustedes se preguntarán, pero el Reino Unido es digamos, un conglomerado de países, ¿no? Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, que, digamos, fue el origen de la democracia, tiene instituciones democráticas, tiene instituciones que son favorables a la defensa de los derechos humanos. Además, Amnistía Internacional se fundó en el Reino Unido, ¿no? En Inglaterra. ¿Qué cosa decía este informe? Este informe básicamente hizo una lista de todas las organizaciones pro vida y pro familia. Incluso una organización laica, secular, que es la más importante de Inglaterra, defendiendo a las mujeres víctimas de abuso doméstico y sexual. Pero justamente porque es una organización que defiende a las mujeres, defiende a las mujeres, ¿no? Y en consecuencia se opone a que hombres que dicen que son mujeres entren en los baños, en los camerinos, en los lugares que son exclusivos para mujeres. Y obviamente, ¿cuál es la razón por la cual tienen esta política que Amnistía Internacional calificó de antitrans? Es porque justamente se dedican al negocio de defender o al ministerio, no al negocio, al ministerio, al trabajo de proteger a las mujeres del abuso de los hombres. Y saben lo que pasa cuando un gorila que dice que es mujer entra en un lugar donde hay mujeres vulnerables. En la lista de estas organizaciones estaba la Conferencia de Obispos de Inglaterra y Gales, la Conferencia de Obispos Católicos de Escocia, instituciones caritativas católicas. O sea, no solamente todas las organizaciones pro vida y pro familia, no solamente las organizaciones pro vida y pro familia, sino organizaciones que simplemente son católicas, organizaciones de caridad católicas. ¿Y saben cuál es la razón por la cual las consideraron organizaciones que violan los derechos humanos? Porque sus normativas son normativas católicas. Es decir, no están de acuerdo con promover la agenda LGBT, no están de acuerdo con promover el aborto. Algunas de estas instituciones pro vida directamente combaten el aborto, pero muchos de estos centros son centros de crisis de embarazo, o sea que reciben a mujeres, están siendo presionadas u obligadas a abortar y ellas las protegen y simplemente no están de acuerdo con la ideología de género, especialmente de transgénero, y en consecuencia la Conferencia de Obispos de Inglaterra y Gales, oh sorpresa, no contrata personas trans, pues, ¿no? Es la conferencia episcopal, es la conferencia de obispos. Muy bien, el informe de Amnistía Internacional Reino Unido no solamente denuncia a estas organizaciones como organizaciones anti-elección, anti-choice, ¿no? Sí, anti-elección y
y antitrans, etcétera, sino que le pide a la Comisión del Gobierno del Reino Unido que evalúa el estatus de las organizaciones sin fines de lucro, es decir, que concede el estatus de organizaciones sin fines de lucro para que estas organizaciones puedan recibir donaciones que son deducibles de los impuestos, como Amnistía Internacional. Y básicamente está pidiendo que se revise el estatus para que a todas estas organizaciones que están en esta lista creada por Amnistía Internacional pierdan su condición de organizaciones receptoras de donaciones y sin fines de lucro. Ese es el informe de Amnistía Internacional Reino Unido. ¿Qué cosa sucede? Entre estas organizaciones incluye a la entidad que estoy mencionando, que es la institución más importante en todo el Reino Unido para proteger a mujeres de los abusos. Alliance Defending Freedom, esta organización elogio constantemente porque son los verdaderos guerreros a nivel internacional para proteger los derechos de la libertad religiosa, los derechos de las organizaciones pro vida y pro familia, inmediatamente publicó una carta dirigida al gobierno inglés diciendo que este informe era un informe fanático, radical, intolerante y que quien debía ser examinado de si merecía mantener el estatus de organización sin fines de lucro era Amnistía Internacional del Reino Unido, porque básicamente estaba utilizando una ideología de odio contra instituciones a las cuales acusaba de ser organizaciones odiosas por estas razones. El informe fue tan absurdo que 48 horas después, Amnistía Internacional lo bajó de la red, publicó un comunicado diciendo lo siguiente, y leo textualmente el comunicado. El informe al que se hace referencia, al que hizo referencia el que les estoy hablando, fue retirado en un plazo de 48 horas tras su publicación, tan pronto como la dirección tuvo conocimiento de su existencia. No se promocionó activamente y no volverá a publicarse. Actualmente estamos llevando a cabo una investigación interna sobre cómo llegó a publicarse dicho informe. No necesitan, Amnistía Internacional, no necesitas hacer una investigación interna. Yo te puedo decir cómo funcionó, porque ADF, Alliance Defending Freedom, ya lo explicó. ¿Sabes cómo funcionó? Tú te has llenado de una cantidad de locos trans, de ideología de género y de fanáticos abortistas, ¿no? Con perforaciones corporales y pelo violeta, que odian todo lo que sea cristiano o provida de forma patológica. Entonces, ¿cómo no vas a esperar que a las espaldas de los directivos hagan este informe completamente malicioso y que lo publiquen como el informe oficial y que pidan al gobierno que defenestre, que le quiten el estado de organizaciones sin fines de lucro a una cantidad enorme de organizaciones caritativas católicas que hacen un bien enorme a todo nivel? Y añaden luego esto, si bien no compartimos las opiniones de todas estas organizaciones, reconocemos las inquietudes expresadas por aquellas que en el documento fueron calificadas de anti-rights, de antiderechos. Y sigue diciendo el comunicado vergonzoso de Amnistía Internacional. Cabe aclarar que dicha etiqueta no refleja nuestra postura institucional y pedimos disculpas por haberla incluido. En particular pedimos disculpas a Virus Place. Es esta organización que les digo que se dedica a defender a mujeres abusadas. Y a otros grupos que clasificamos como organizaciones críticas con la ideología de género, a las cuales no deberíamos haber etiquetado colectivamente como antiderechos. Asimismo,
hemos retirado un informe anterior de carácter más discursivo. Hay un documento que ya habían publicado antes que no era este informe oficial, pero era un tratado que es titulado Like a Snowball, que significa como una bola de nieve, donde las de pelo violeta habían ya presentado esta idea de que cualquier organización cristiana era una organización antiderechos. Y sigue diciendo, hemos retirado un informe anterior de carácter más discursivo titulado Like a Snowball, que también hacía referencia a una amplia variedad de organizaciones. Entonces, ya saben, hermanos, Amnistía Internacional no ha hecho esta aclaración porque realmente se arrepienten, es porque fueron descubiertos, porque su fanatismo, ceguera, quedó en claro, porque Alliance Defending Freedom la hizo evidente y porque ahora han pasado una vergüenza porque medio mundo está en contra de ellos y ya no quieren donar. Entonces, ya saben qué cosa es Amnistía Internacional. De las organizaciones que se encargan de defender a aquellos que son perseguidos por sus ideas, Amnistía Internacional ya no forma parte de ellas y no merece no solamente un centavo, sino el más mínimo respeto de nuestra parte. Que tengas un buen día.